¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos de nuevo con la lección número 4 de esta serie de estudios titulada Un futuro con esperanza. Es el título de esta serie de estudios. El tema que vamos a estudiar hoy tiene que ver cómo Dios está en medio de nuestras dificultades, nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y a veces el saber qué es lo que está pasando en nuestra vida, por qué nos pasa lo que nos pasa. El texto clave de cada uno de los estudios es Mateo 4:4, así que vamos a leerlo. Si quiere abrir su Biblia para leerlo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer una breve oración para iniciar nuestro estudio. Querido Dios, aquí estamos de nuevo con propósitos de estudiar tu palabra. Gracias porque tenemos esa oportunidad. Pero queremos pedirte que vengas y nos asistas a través de tu Santo Espíritu. Lo necesitamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dos esposos observaban un pastor que conducía un rebaño hacia el redil. Era interesante ver ese cuadro. Quedaron sorprendidos al ver la obediencia de las ovejas al llamado del pastor y decidieron hacer una visita directamente al aprisco. Así que encontraron allí en el aprisco al pastor y les llamó mucho la atención que una de las ovejas estaba muy cerca de él y con las patas vendadas. Él la acariciaba. Uno de los esposos preguntó cómo se había lastimado el animal. Y entonces el pastor les empezó a contar. Esta era una oveja que le gustaba extraviarse. No obedecía a mi voz. Solía vagar al borde del precipicio. Un día se perdió. La busqué varias horas hasta que ya en la madrugada escuché su lamento desde el fondo del precipicio. Logré rescatarla para no hacer larga la historia, contestó el pastor. La llevé en mis brazos al redil y cuando llegué con ella al redil, la vendé, la curé. Quiero decirles, les dijo el pastor a esta pareja, que cuando esta oveja se recupere, llegará a ser un modelo en seguirme. Habrá aprendido por medio del sufrimiento. Ahora, quiero decirles yo que como la oveja perdida, muchos de nosotros nos hemos extraviado del pastor divino. A veces nos encontramos al borde del abismo del pecado y eso es peligroso, querido amigo. El buen pastor nos busca, nos encuentra y quizás en el hecho de dolor hoy podemos escuchar su voz que nos llama, nos quiere curar, nos quiere restablecer. Pensando en esto, vamos al estudio de hoy, vamos a la Biblia. Ahora, en la primera pregunta dice así: ¿sufre el hombre las consecuencias de una vida de pecado? Busquemos en Gálatas 6:7 para ver, según la Biblia, ¿sufre el hombre las consecuencias de una vida de pecado? En Gálatas 6:7 tú encuentras que dice de la siguiente manera. Esta es la versión 60 de la Biblia, de la Reina Valera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quizás tú has escuchado esto como un dicho popular, pero es bíblico. Lo que uno siembra, eso recoge. Y lo dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, la pregunta número 2 de este estudio dice lo siguiente: ¿es cierto que todos los hombres que sufren están padeciendo el castigo de sus pecados? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lucas 13, capítulo 2. Lucas 13, 2 y 3. 13,
2 y 3. Dice así mi Biblia: y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Interesante. Entonces la pregunta ¿es cierto que todos los hombres que sufren están padeciendo el castigo de sus pecados? Pues realmente, cuando vivimos en medio del pecado, estamos lejos de Dios. Por eso Jesús dice, al final de este texto, le dice que no, que todos somos pecadores de igual manera, ninguno es más que otro. Pero si no nos arrepentimos, todos pereceréis igualmente, dice. Eso es lo que dice la Biblia. Vamos a hacer la pregunta número 3. Es bien importante entender esto. ¿Son los sufrimientos de los hijos una consecuencia de los pecados de sus padres? Vamos a ver Juan capítulo 2, versículo 3. Juan capítulo 2, verso 3. Dice, es Juan 9, estoy equivocado. Juan 9, desconocí el pensamiento de inmediato. Juan 9, verso 2 y 3. Dice así: y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Estaban ante un ciego y le hicieron esa pregunta. Dice: al pasar vino a un hombre, el versículo 1, ciego de nacimiento. Y le preguntan: ¿quién pecó realmente? ¿Sus padres o él mismo? Y respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Qué interesante. El hombre estaba pasando por una crisis, nació en crisis. Imagínense, ser invidente. De repente es una crisis para él, para sus padres. Claro, se van adaptando a un invidente, y yo he conocido invidentes capaces de vivir la vida, de gozarla, de disfrutarla. Pero cuando esto se convierte en una crisis, quiero decirles que es una oportunidad de nosotros para que la bendición, la obra de Dios se manifieste en nosotros. Entonces está contestada la pregunta: ni él ni sus padres, pero existen ese tipo de cosas para que Dios se manifieste en nuestra vida. Ahora, la número 4, vamos a ver. ¿Puede ser el sufrimiento una medida correctiva de Dios, de la manera como un padre castiga a su hijo para mantenerlo en buen camino? ¿Qué creen ustedes? Algunos van a decir que sí, otros quizá dicen que no, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, ya nos va a dar una respuesta directa a esta pregunta. Dice el capítulo 3, verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Me encanta eso. Reprendo y castigo a todos los que amo. Y saben una cosa, Dios nos ama a todos. Él envió a su Hijo para morir por nosotros, los pecadores, cada ser humano. Así que yo reprendo y castigo, dice, sé pues celoso, y el imperativo al final de este texto es arrepiéntete, arrepiéntete. También Proverbios 3:2 dice algo que tiene que ver con la pregunta también. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Es un pensamiento también parecido que había sido escrito mucho antes, ¿verdad?, de que Juan dijera esto por la inspiración de Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Así que realmente existe eso, pero no es un Dios que está al acecho para lastimarnos, para castigarnos, de ninguna manera. El amor va primero.
el amor. Así como un padre al hijo que es firme y usa la firmeza mezclada con el amor, así Dios con nosotros también. Así que vamos ahora a la pregunta número 5. ¿Qué hizo el rey Manasés cuando fue llevado cautivo a Babilonia a causa de su maldad? El rey Manasés era un rey malo, terriblemente malo. Vamos a Segundo de Crónicas, capítulo 33. Segundo de Crónicas, capítulo 33, y vamos a ver el versículo del 9 al 12, ahí en Segundo de Crónicas. Tú puedes leer esa historia de manera particular y te darás cuenta quién era Manasés realmente. Pero vamos a ver del 9 al 12. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios aquí. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, rebeldes. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lo ataron, lo aprisionaron, dice, y lo llevaron a Babilonia. Ahora, hermanos, la siguiente pregunta tiene que ver con esto. Eso muestra a Manasés. La pregunta era, ¿qué hizo el rey Manasés cuando fue llevado cautivo a Babilonia? Y dice al final de ese texto, el versículo 12, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Cuando se vio en una crisis tremenda, cuando se dio cuenta y seguramente dijo, he pecado, la he regado, he andado mal, he hecho cosas que nunca debía haber hecho. Y oró Manasés, siendo tan malo como era, él nunca olvidó que sus padres le hablaron de un Dios y lo buscó. Ahora la pregunta es, ¿escuchó Dios la oración de Manasés? Es la pregunta número 6. Entonces, si tú vas más adelante entonces al versículo 13, dice, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. ¿Y qué más dice? Lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quizá tú estás viviendo una vida licenciosa, que entras y sales, vas y vienes sin Dios y sin esperanza. Yo quiero animarte para que como Manasés clames a ese Dios maravilloso. Tenemos otro caso, el caso de Nabucodonosor, capítulo 7, ¿verdad? No, perdón, es Daniel 4, es la pregunta 7, Daniel 4:34, vas a buscar. La pregunta es, ¿qué hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando por haber desafiado a Dios perdió el juicio? Me llama mucho la atención esto, perdió el juicio, es lo que perdemos cuando vivimos sin Dios. Y estuvo demente durante 7 años. ¿Qué dice Daniel 4:34? Noten lo que dice. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y reino por todas las edades. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios al que te estoy invitando a confiar. Ese es el Dios al que te estoy invitando a abrazarte con Él. Ahora vamos a otra pregunta, la número 8. ¿Qué actitud debieran asumir los cristianos que sufren y se encuentran en tribulaciones? Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Vamos a buscar en la Biblia Romanos 12, 2, repito, para los que están buscando
en la Biblia. 12, versículo 12. 12. Fíjate lo que dice. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero hay una tercera cosa. Constantes en la oración. Dios está esperando que tú le pidas. Porque puede ser que como Nabucodonosor hayas perdido el juicio. Y te lo digo porque yo lo perdí en algún momento. Un joven sin rumbo, sin saber quién era, para dónde iba, ni de dónde venía. Sin saber. Qué lindo es entender que somos criaturas de Dios, que hay un Dios que se preocupa por nosotros, que nos está buscando, que nos aconseja, como Romanos 12:2, gozaos en la esperanza. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza para ti como la hay para mí también y para todos aquellos que buscan a Dios. No importa lo que hayas hecho, Manasés fue terrible, Nabucodonosor también, y tú y yo también quizá hemos sido terribles. Pero hoy el Señor te aconseja, gózate en la esperanza, sufre en la tribulación, pero ora constantemente. Es un lindo consejo. Ahora vamos a la pregunta número 9. ¿Qué magnífica promesa ofrece la palabra de Dios a los que resisten las pruebas hasta el final? Santiago 1:12 es el texto que vamos a ver. Santiago 1:12. Busca en tu Biblia, está casi al final de las páginas de la Biblia, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué maravillosa promesa! Recibir la corona de vida. Es decir, empezar a vivir. Porque a veces la vida, a veces decimos bien cuando hay dichos que se pegan en la mente y cuando alguien está pasando por una crisis, esta vida no es vida, y es cierto. Tienes mucha razón si piensas así. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso Santiago 1:12 menciona que ¿qué promesa ofrece la palabra de Dios a los que resisten las pruebas hasta el fin? Dios ha prometido que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Yo quiero invitarte, hacerte una invitación hoy, muy sincera. Si has estado sufriendo esta situación, porque sufrimos cuando vivimos sin Dios y sin esperanza. Quizá tu hogar ha sido bombardeado por problemas, por situaciones complicadas. Busca a Dios. Reconoce que no ha estado bien. Recuerda que el texto que vimos al principio es: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero hay un Dios que nunca nos pierde de vista. Nunca perdió de vista a Manasés. Nunca perdió de vista a Nabucodonosor. Nunca te ha perdido de vista a ti, como no me ha perdido de vista a mí. Te invito a que aceptes ese Dios y su palabra. ¿Te parece que oremos para terminar? Querido Dios y Padre, gracias por esta bendición que nos das de abrir tu palabra. Pero también ayúdanos a abrir el corazón para escucharte, nuestro Dios. Continúa con nosotros el resto de este día. Por favor, te lo imploramos, pidiendo perdón por nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recuerda que este material lo puedes conseguir, lo puedes buscar, lo puedes solicitar, lo vas a encontrar, y esto va a fortalecer este estudio porque trae muchos textos adicionales que te van a ayudar a entender este tema. Que Dios te bendiga. Hasta luego.